¿Qué tal? El día de hoy les voy a hablar de la velocidad de deformación angular de un fluido en movimiento. Y bueno, para entender este concepto consideramos que tenemos un elemento de fluido de forma rectangular, específicamente en el tiempo t. Este elemento de fluido, obviamente que en forma bidimensional, para que sea más fácil de comprender el concepto, creamos que está lleno de las moléculas de fluido y que obviamente este elemento se va a mover en el espacio y va a evolucionar de un punto o una región a otra región. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que la forma de nuestro elemento de fluido se deforma de la siguiente manera que están viendo. Nos vamos a centrar mucho en lo que viene siendo el ángulo inferior izquierdo, que inicialmente era de 90 grados y ahora tiene un ángulo menor a 90 grados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la razón estriba en las velocidades de las fronteras de este elemento de fluido. Para facilitar la idea, consideremos que la arista derecha, que está ubicado en la posición x más delta x, se mueve más rápido que la arista izquierda ubicado en la posición x. Y en este caso estaríamos hablando de su velocidad en la componente y. Es decir, el lado derecho asciende más rápido que el lado izquierdo. De la misma manera podemos hablar de la arista superior e inferior. Fíjense que en este caso nos vamos a centrar en la velocidad en x. La arista superior se mueve mucho más rápido que la inferior, y aquí pues estamos considerando que la arista superior está ubicado en y más delta y y la arista inferior en y. Todos estos movimientos van a ocasionar una deformación angular. Obviamente que al ser un fluido, pues tenemos que hablar de una velocidad de deformación angular. Bueno, entonces la pregunta que nos tenemos que formular es: ¿cuánto vale esta velocidad de deformación angular? Esta respuesta la podemos responder de la siguiente manera: nuestro elemento de fluido original en el tiempo t y nuestro elemento de fluido después de deformarse. Obsérvese que en este caso he solapado dos figuras geométricas: un rombo con líneas negras que corresponde al elemento deformado y un rectángulo de línea verde que es idéntico al original, que es lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta diferencia de velocidad en las aristas de nuestro elemento de fluido. De esta manera, si queremos determinar la velocidad de deformación angular, lo que tenemos que calcular es cómo varía alfa con respecto al tiempo. Esto se puede escribir de la siguiente manera: alfa punto es igual al límite de cuando delta t tiende a 0 de la variación de alfa con respecto al tiempo. Si estamos interesados solamente en la magnitud de dicha variación, pues tendremos que poner el signo negativo. Obsérvese que el ángulo de alfa en el estado final es menor que al inicial, y esto nos daría un alfa punto negativo. Esto lo resolvemos poniendo un signo negativo en la definición del límite mismo. ¿Cuánto vale alfa t? Bueno, tenemos el caso de que estamos partiendo de un elemento de fluido en forma rectangular en el tiempo t. Pues dicho valor vale 90 grados, que en radianes es pi sobre 2. ¿Cuánto vale alfa en t más delta t? Bueno, en este caso es un poquito más complejo el cálculo, y pues nos ayudaremos en un par de ángulos auxiliares, que es θ1 y θ2. Si partimos de nuestro rectángulo verde, pues sabemos que tiene un valor de pi sobre 2, y el ángulo resultante, el que andamos buscando, pues debería ser restándole tanto θ1 como θ2. Como no es muy claro realmente cómo ocurren estas deformaciones, lo común o lo que se acostumbra es que le restemos el promedio de dicha suma. Y listo, ¿no? Tenemos una expresión para calcular dicha deformación angular. En este caso sería la mitad θ1 más θ2, todo esto dividido entre delta t. ¿Cómo calcular θ1 y θ2? Pues nos valeremos un poquito de la trigonometría. Sabemos que la tangente de θ1 es el cateto opuesto, en este caso con los trazos auxiliares, que corresponde a W', B',
y dividido entre el cateto adyacente, que equivale a A'W'. Si estas deformaciones son muy pequeñas, en matemáticas hay un teorema que dice que la tangente de un ángulo es aproximadamente el argumento si dicho ángulo es muy pequeño. Es el caso de este tipo de deformaciones. Por lo tanto, esto nos evitará trabajar con la función trigonométrica tangente y directamente podemos escribir el ángulo θ1. ¿De qué tamaño viene siendo el segmento BW'? Bueno, su origen o su existencia radica en la diferencia de velocidades entre la arista derecha, que tiene una velocidad VY evaluada en x más delta x, con respecto a la arista izquierda, que se mueve de manera más lenta, que tiene una velocidad VY evaluada en x. Esta diferencia de velocidades es la que le da existencia al segmento BW'. Si no existiera, B' y W' coincidirían en el mismo punto y no tendríamos dicha deformación. Sin embargo, pues nosotros andamos buscando una longitud. Por lo tanto, lo que andamos queriendo determinar es la diferencia de velocidades multiplicado por el tiempo transcurrido, que en este caso es un delta t. Y esto se escribiría de la siguiente manera. Sería VY evaluada en x más delta x de la arista derecha, y le estaríamos VY evaluada en x de la arista izquierda. Todo esto multiplicado por delta t. ¿Cuánto vale el segmento A'W'? Bueno, si nos observamos, nos damos cuenta que es la anchura de nuestro elemento de fluido original, que corresponde a una anchura de delta x. Bueno, este mismo criterio lo podemos aplicar con el otro ángulo vecino, y tangente de θ2 será la división entre el segmento CW', este superior, y el otro segmento, que es el cateto adyacente, que sería A'Cw'. Aplicamos la idea de que estas deformaciones angulares son muy pequeñas y evitamos la función trigonométrica tangente. La existencia del segmento CW' y C' se origina en que existe una diferencia de velocidades entre la frontera superior del elemento de fluido y la frontera inferior. En este caso, una diferencia de velocidad que sería el tamaño Vx evaluado en y más delta y menos Vx evaluado en y. Esta es la diferencia de velocidades que ocasiona la existencia. Claro, esto durante un transcurso de tiempo delta t. Todo esto dividido entre el segmento A'Cw', que en este caso A'Cw' corresponde a la altura de nuestro elemento de fluido, que observamos que tiene un tamaño de delta y. Listo, ya tenemos forma de cómo determinar dichos ángulos. Para proceder al cálculo de alfa punto, pues haremos lo siguiente. Aplicaremos los límites que hemos comentado y cuando delta t tiende a 0. Pero como este es un elemento de fluido, pues debe de ser de un tamaño prácticamente puntual, y tenemos que hacer que este elemento de fluido tienda a ser un punto. En este caso lo logramos haciendo que su anchura tienda a 0, así como su altura media. Pasamos a la sustitución directa, un medio. Y bueno, tenemos que reescribir los resultados ya obtenidos, que sería VY en x más delta x menos VY en x por delta t. Todo esto dividido entre delta x. Esto es lo que corresponde a θ1. Ahora le tenemos que sumar Vx evaluado en y más delta y menos Vx evaluado en y, todo esto multiplicado por delta t dividido entre delta y. Y esto sería
eta 2. Pero todo esto tiene que estar dividido entre delta t y bueno, si ustedes observan, los delta t se eliminan y carece de sentido manejar el concepto de límite del delta t en 0. Así solamente nos tenemos que enfocar en dos límites, el límite delta x y delta y, donde ambos tienden a 0. Esto se puede escribir como alfa punto igual a un medio. El primero sería un límite con respecto a delta x de vy en x más delta x menos vy en x dividido entre delta x. Y el otro límite pues sería un límite con respecto a delta y. Tendríamos vx en y más delta y menos vx en y dividido entre delta y. No hay que olvidar que vx y vy hacen referencia a un par de escalares que dependen de la posición espacial y del tiempo. Por lo tanto, son variables que dependen de múltiples variables. Y esto pues, nos lleva al concepto de derivada parcial. Con esto, a punto sería un medio de la derivada parcial de vy con respecto a x más la derivada parcial de x con respecto a y. Y bueno, si conocemos nuestro campo de velocidades de nuestro sistema o región de flujo, a través de esta operación de derivadas parciales multiplicadas por un medio, podemos obtener lo que vendría siendo la velocidad de deformación, pero en el plano XY. Por tanto, se maneja la siguiente nomenclatura: epsilon punto XY, que corresponde a ese plano, que equivale al plano YX, pues se representa como la mitad de esas derivadas parciales cruzadas. Por supuesto, hay que recordar que los elementos fluidos se mueven en una región tridimensional y pues tendremos un par de planos más. Otro plano corresponde al plano YZ, que equivale al ZY, que sería la mitad de la derivada parcial de VZ respecto a Y, más la derivada parcial de VY con respecto a Z. Y el último plano sería el plano XZ, que equivale también al plano ZX, que es la mitad de la derivada parcial de Z respecto a X más la derivada parcial de Vx con respecto a Z. Y pues de esta forma pues tenemos las tres deformaciones angulares que podemos encontrar en un fluido. Todo obtenido a través del campo de velocidad. Muchas gracias.